El proyecto Bluebeam es una teoría de conspiración que surgió en la década de 1990. Según esta teoría, la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, y otras organizaciones gubernamentales están planeando implementar un elaborado engaño que implica la proyección de imágenes holográficas masivas en el cielo para simular una invasión extraterrestre o la segunda venida de una figura religiosa importante, como Jesucristo. La intención detrás de este supuesto plan sería unificar a la humanidad bajo un gobierno mundial. En ciertos grupos adventistas este posible acontecimiento es advertido como engaños de Satanás para falsificar la segunda venida de Jesús, esto en base a las advertencias que daría el Mesías en los Evangelios. Al igual Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos señala sobre la falsificación satánica del Mesías, viniendo con poder sobre la tierra. Todo esto llega a concluir que para los adventistas la venida de Cristo debe cumplir con ciertos requisitos para que se pueda confiar como la auténtica venida de Cristo. Autoría de los escritos de Elena de White. En el corazón del adventismo del séptimo día yace una figura esencial, Elena G. de White, una mujer cuyas palabras y enseñanzas han moldeado profundamente la identidad de la Iglesia Adventista. Para muchos adventistas, ella no es solo una autora influyente, sino también una profeta de los últimos tiempos. Son muchas las fuentes que afirman que fue inspirada por Dios y que constantemente recibía visiones y mensajes de ángeles que la inspiraban a escribir. La relevancia de su mensaje y su papel como profeta han sido temas de discusión y reflexión dentro de la comunidad adventista. El tema del presunto plagio en los escritos de Elena G. White ha sido objeto de controversia y debate durante décadas. De acuerdo a una investigación de la Universidad de Andrews, ya en el siglo XIX se levantaban acusaciones sobre el plagio en los escritos, pero tras décadas las acusaciones resurgieron en la década de 1980, cuando el ministro adventista Walter reafirmó que Elena G. White había obtenido sus mensajes de otros autores y que sus obras no eran más que plagios de escritos preexistentes. Rea publicó un libro detallando estas acusaciones, y las publicaciones adventistas, como la Advent Review y Ministry, también abordaron el tema en la década de 1980. En respuesta a estas acusaciones, se llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre uno de los libros de Elena G. White, El deseado de todas las gentes, dirigido por el Dr. Fred Veltman, entonces director del Departamento de Religión del Pacific Union College. Este estudio examinó 15 capítulos al azar del libro y encontró ciertas similitudes y correspondencias con obras previamente publicadas, aunque las conexiones variaban en su grado de cercanía. Según el estudio, alrededor del 30% del material estudiado mostró alguna forma de semejanza con obras de otros autores que Elena G. White podría haber consultado. Elena G. White admitió abiertamente en la introducción de su libro El conflicto de los siglos que había utilizado los escritos de otros autores en la elaboración de sus obras. Ella explicó que en algunos casos reprodujo las palabras de otros autores cuando estos resumían adecuadamente el tema que ella quería transmitir. Según ella, su intención no era citar a estos escritores como autoridades, sino simplemente transmitir el significado de manera efectiva. Según mi investigación, se ha documentado que Elena G. de White copiaba material de diversos libros y que sus escritos eran revisados y mejorados por sus secretarias y editores. Después de su fallecimiento, la Fundación White ha continuado revisando y publicando nuevas ediciones de sus escritos. Aunque se han modificado palabras y redacciones, pero se afirma que el mensaje propuesto se ha mantenido intacto durante este proceso de revisión. El periodo de surgimiento de la Iglesia Adventista estuvo notablemente marcado por importantes movimientos antiesclavistas en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de este contexto, muchos de los pioneros adventistas que más tarde se convertirían en líderes destacados del movimiento eran esclavistas o provenían de familias esclavistas. Con el tiempo, estos individuos cambiarían su postura para condenar la esclavitud y el racismo. Es relevante señalar que, a pesar de esta evolución, en algunas cartas y declaraciones relacionadas con la igualdad de razas o el reconocimiento de los derechos de las personas de color, se evidenció una postura hermética o incluso con ciertos niveles de prejuicio. Esta actitud se originaba, en parte, en el deseo de evitar el rechazo por parte de los miembros de piel blanca, que constituían la mayoría en el sur de Estados Unidos.
Algunas cartas, que se presentan a continuación a modo de evidencia, resaltan estos matices en la posición de la Iglesia en ese momento, y citamos: la gente de raza negra no debiera exigir que se la coloque en igualdad de condiciones con la gente de raza blanca. La relación entre ambas razas ha sido un asunto difícil de tratar, y me temo que continúe siendo un problema intrincado. Hasta donde sea posible hay que evitar todo lo que pudiera agitar el prejuicio racial de los blancos. Existe el peligro de cerrar la puerta que permite trabajar a nuestros obreros blancos en algunos lugares del sur del país, donde predomina la población negra. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 172, párrafo 2. Vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, teniendo tan solo el látigo de su amo, y ocupando un puesto inferior al de los brutos. Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser como si nunca hubiera sido, mientras que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda, la más espantosa. Véase el apéndice. Entonces la justicia de Dios estará satisfecha. Primeros Escritos, página 276, párrafo 1. Estos escritos son muestra, en parte, de la idea que tenían sobre la esclavitud y la igualdad de razas para la época que puede resultar muy controversial en la actualidad. Víctor Saint Vincent. Víctor Saint Vincent es un conferencista y predicador español reconocido por liderar el ministerio denominado El Gran Engaño. En este ministerio, aborda temas de conspiración alineados con la espiritualidad. La esencia de sus discursos adquiere particular relevancia en el contexto adventista, ya que, según sus postulados, su misión consiste en proclamar el mensaje final antes de la segunda venida de Jesucristo. Su ministerio ha generado controversia dentro de la Iglesia oficial, especialmente debido a su posición respecto al año 2031. San Vincent ha expresado firmemente su creencia de que la fecha de la segunda venida de Jesús está claramente establecida en las Escrituras. Él y sus seguidores se consideran llamados a amonestar a la Iglesia para que se prepare para ese año en particular, argumentando que en el 2031 se cumplirán 6.000 años de pecado. Según su interpretación bíblica, este acontecimiento daría lugar al milenio descrito en el período escatológico. El universalismo es una creencia religiosa y filosófica que sostiene que, al final, todas las personas y seres espirituales alcanzarán la reconciliación con Dios o la salvación. En el ámbito religioso, el universalismo implica la creencia en la salvación universal, es decir, que todas las personas serán redimidas eventualmente, independientemente de sus creencias o acciones en la vida terrenal. Importantes voceros de la Iglesia Adventista oficial han destacado que esta creencia ha ganado adeptos dentro de la comunidad adventista. En varios casos, la han etiquetado como una corriente satánica, un engaño mortal o una doctrina que busca apartar al pueblo de Dios. Los davidianos son miembros de la Asociación de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día, una organización religiosa que se considera a sí misma una entidad provisional y con un propósito divinamente designado. Su existencia y actividades están inicialmente limitadas dentro de la denominación adventista del Séptimo Día, pero su objetivo principal es llevar a cabo una reforma dentro de la comunidad adventista, como se describe en los testimonios para la Iglesia. La diferencia clave entre los davidianos y otros adventistas del Séptimo Día es su creencia en un mensaje profético específico dado por un líder llamado Víctor Houteff en la década de 1930. En 1935, Houteff y sus seguidores establecieron una comunidad religiosa en un lugar llamado Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas. Sin embargo, en 1942 ocurrió un enfrentamiento con las autoridades locales y el grupo perdió la propiedad. Después de la muerte de Houteff en 1955, hubo divisiones dentro del movimiento y surgieron diferentes ramas y facciones de los davidianos del Séptimo Día. El incidente más conocido relacionado con los davidianos del Séptimo Día ocurrió en 1993, cuando un grupo liderado por David Koresh, cuyo nombre real era Vernon Wenhao,
Un líder de una rama particular de los davidianos, se enfrentó a un asedio del FBI en su complejo en Waco, Texas. El asedio terminó trágicamente con un incendio que destruyó el complejo y causó la muerte de muchas personas, incluyendo a Kores. Es importante tener en cuenta que los davidianos del séptimo día son un grupo diverso con diferentes interpretaciones y prácticas, y no todos los seguidores comparten las mismas creencias o acciones. La Iglesia de Dios, séptimo día, es una denominación religiosa cristiana que sigue las enseñanzas del adventismo del séptimo día. Esta denominación es una rama del movimiento adventista, pero tiene diferencias doctrinales y prácticas en comparación con la Iglesia Adventista del séptimo día principal. A diferencia de la Iglesia Adventista del séptimo día, la Iglesia de Dios, séptimo día, no acepta las enseñanzas de Elena de White como una autoridad profética. Esto marca una diferencia significativa entre las dos denominaciones. Es importante tener en cuenta que existen varias organizaciones y grupos que se llaman a sí mismos Iglesia de Dios, séptimo día, y las creencias y prácticas pueden variar entre estos grupos. Cada denominación puede tener su propia interpretación específica de las enseñanzas adventistas del séptimo día. Movimiento Reforma. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma se originó durante la Primera Guerra Mundial como una separación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día debido a diferencias en la interpretación de las enseñanzas adventistas, especialmente en relación con el servicio militar. Los miembros que se mantuvieron firmes en la posición original de no participar en la guerra y el servicio militar se separaron y formaron esta nueva denominación. Su fundación se basa en la obediencia total a los 10 mandamientos y la fidelidad a las enseñanzas originales del adventismo. Sociedad Misionera Internacional. La Sociedad Misionera Internacional tiene sus raíces en el movimiento adventista original del siglo XIX. La denominación se formó como resultado de diferencias fundamentales, especialmente en relación con la postura pacifista y el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día optaron por seguir las leyes de los hombres en lugar de mantener la posición pacifista original basada en la fidelidad a los 10 mandamientos y la creencia de que no era posible aceptar los principios santos de la ley moral mientras se participaba en la guerra y se derramaba sangre. Esta decisión provocó una crisis dentro de la Iglesia y algunos miembros se separaron debido a estas diferencias. A lo largo de los años, la Sociedad Misionera Internacional ha enfrentado diversas pruebas y desafíos en diferentes partes del mundo, incluidos periodos de dominación nazi en Alemania y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las adversidades, el movimiento ha crecido y se ha expandido a más de 120 países. Apostasía Alfa-Omega. La apostasía Alfa y Omega es una cuestión controvertida en la historia de la Iglesia Adventista. Surgió a principios del siglo XX, en los inicios de la Iglesia y entre sus pioneros, centrada en la concepción de Dios y cómo se percibía su naturaleza. Una de las ideas más escandalosas asociadas con la apostasía alfa fue la conclusión de Kellogg, un destacado miembro, quien enseñaba que Dios estaba en todas partes y eran parte de un todo. Además explicaba que el santuario, lejos de estar en el cielo, en realidad se refería a nuestro cuerpo. Estas ideas fueron consideradas como panteístas y escandalosas. La apostasía omega, predicha por Elena G. White, está relacionada con ideas cerradas que a futuro podrían ser adoptadas por los miembros. Advirtió sobre la introducción de prácticas y enseñanzas desviadas y la tendencia a depender más del poder humano que de Dios. Se destacó la importancia de mantenerse firmes en los principios fundamentales de la fe adventista y no ceder a cambios que debilitarían la base de la verdad sostenida durante décadas. Esta apostasía omega, aunque no claramente definida, llevó a la necesidad de vigilancia espiritual y discernimiento entre los miembros de la Iglesia. 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844 es una fecha crucial en la historia del adventismo, marcando el evento conocido como el Gran Chasco.
En esa fecha, miles de creyentes mileritas, especialmente en los estados de Nueva Inglaterra, se reunieron con la esperanza de que Jesucristo descendería y el cielo se abriría, basándose en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. La interpretación de esta profecía se relacionaba con el simbolismo del día de la expiación, donde se creía que Cristo llevaría a cabo su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. La elección del 22 de octubre como fecha profética fue presentada por un predicador llamado Samuel Snow durante una reunión de campamento milerita en agosto de 1844. Snow utilizó el calendario judío caraíta y argumentó que el 22 de octubre coincidía con el día de la expiación de ese año. Sin embargo, esta elección se basó en una metodología compleja y discutible. Aunque algunos defensores intentaron respaldar esta fecha, surgieron discrepancias y controversias entre los estudiosos, ya que el Yom Kippur, el día de la expiación según el calendario judío, ocurrió el 22 y 23 de septiembre de ese año, no en octubre. El gran chasco llevó al desarrollo del adventismo del séptimo día, especialmente después de que Hiram Madsen tuviera una visión el 23 de octubre de 1844. Sugiriendo que Cristo había cambiado su ubicación en el santuario celestial en lugar de regresar a la tierra. A pesar de esto, la fecha del 22 de octubre ha perdido relevancia con el tiempo y ha generado debate dentro de la comunidad adventista. Aunque algunos defensores del 22 de octubre argumentan que marca un evento significativo en el santuario celestial, otros señalan que la fecha exacta no es relevante para la doctrina fundamental del adventismo. En última instancia, la historia del 22 de octubre de 1844 es una parte fundamental de la historia adventista, pero ha generado controversia y debate a lo largo de los años, lo que ha llevado a una pérdida de interés en la fecha precisa entre las generaciones posteriores de adventistas. Conferencia Bíblica de 1919. La Conferencia Bíblica de 1919 en la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue un evento significativo donde importantes líderes adventistas abordaron desafíos relacionados con la interpretación profética y la inspiración de los escritos de Elena G. White. La controversia se centró en la percepción de algunos miembros de que los escritos de White eran infalibles e inerrantes, mientras que otros reconocían limitaciones. Durante la conferencia, Daniels y Prescott revelaron detalles sobre la preparación de los libros de White, destacando la dependencia de White en obras de otros autores y la participación activa de asistentes, como Marian Dedes, en la elaboración de los libros. Se discutió la preocupación sobre la falta de educación de los miembros adventistas acerca de la inspiración de los escritos de White y la conexión entre estos escritos y la interpretación bíblica y la historia adventista. La transparencia generó inquietudes sobre la posible pérdida de fe entre los miembros, ya que admitir ciertos hechos podría socavar la confianza en los escritos de White y en la interpretación profética adventista. G.B. Thompson sugirió que la inspiración de los testimonios no radicaba necesariamente en su inspiración verbal, sino en su influencia y poder en la denominación. Al concluir la conferencia, se decidió no hacer públicas las transcripciones, optando por ocultar la información en lugar de abordar honestamente la controversia sobre la inspiración de Alan Wade. La conferencia marcó un momento crucial en la historia adventista y planteó preguntas sobre la relación entre la fe, la transparencia y la interpretación de los escritos inspirados. Iglesia Católica y la IASD. La relación entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, IASD, y la Iglesia Católica ha sido históricamente compleja, con diferencias teológicas. A pesar de ello, en las últimas décadas ha habido un creciente diálogo y cooperación en temas como la libertad religiosa y la justicia. Ambas iglesias firmaron un acuerdo conjunto en 2016. Sin embargo, algunos miembros adventistas ven esto como apostasía, ya que consideran a la Iglesia Católica como Babilonia y temen que tales acuerdos sean estrategias para adormecer a los fieles. Los jesuitas, formalmente conocidos como la Compañía de Jesús, son una orden religiosa católica fundada por Ignacio de Loyola en 1534. Su nombre oficial es la Societas Jesu en latín. La orden fue establecida con el objetivo de contrarrestar la propagación del protestantismo durante la Reforma, así como para promover la enseñanza y la educación cristianas.
A lo largo de la historia, los jesuitas han sido objeto de diversas controversias y teorías de conspiración, algunas de las cuales sugieren que la orden ha estado involucrada en intrigas políticas y manipulaciones. La relación entre los jesuitas y la Iglesia Adventista ha sido objeto de diversas teorías de conspiración y controversias dentro de algunos círculos adventistas. Estas afirmaciones suelen basarse en interpretaciones particulares de eventos históricos y en la percepción de que los jesuitas han influido o infiltrado la Iglesia Adventista. Se ha sugerido que los jesuitas han influido en la escatología adventista, específicamente en la interpretación del tiempo del fin y las profecías apocalípticas. Algunos afirman que esto podría haber tenido como objetivo desviar la atención de la Iglesia Adventista de su énfasis en la verdad bíblica. También se dice que las instituciones educativas adventistas podrían haber sido objeto de influencia por parte de los jesuitas, con la supuesta intención de modificar las creencias y enseñanzas adventistas.